Muy bien, y ahora sí tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con el Reino Unido. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Marta Cohen, patóloga pediatra residente precisamente allí. ¿Cómo va, Marta? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, bueno, gracias por tenerme en tu living. Gracias. No, por favor, Marta. Siempre recurrimos a vos cuando nos surgen profundas dudas y sobre todo por lo que estuvimos viendo esta semana. ¿Qué hacemos con la variante Omicron? Esa es la gran pregunta. Sí, bueno, acá el Reino Unido ha dicho que van a tardar 2 semanas en poder contestar con exactitud o con más precisión cuánto más contagiosa es, qué pasa con la letalidad y qué pasa con la respuesta de las vacunas. Es decir, en el momento tenemos que ser muy cautos. Los casos se están duplicando muy rápidamente en Sudáfrica, y te hablo de duplicando porque pasaron de ser 4.000 a 8.000 en un par de días nada más. Así que seguramente es más contagiosa. No hay que entrar en pánico, pero sí es importante tener un plan de acción. El plan de acción hay que tenerlo porque, bueno, si después resulta menos letal, las vacunas siguen siendo eficaces, etcétera, bueno, fantástico, pero hay que planear como para una guerra. Porque en estos días lo que estuvimos viendo aquí en nuestro país, que por un lado está bueno porque nosotros, como habíamos hablado con vos también en algún momento, es medio como ver el diario ya del lunes, ¿no? Nosotros estamos viendo lo que va a suceder tal vez en unos meses aquí en nuestro país, y de alguna manera uno puede resguardarse o prepararse para lo que pueda llegar a ocurrir con esto. Pero sí es cierto que da la sensación, por lo menos con los diferentes corresponsales que estuvimos observando a lo largo de la semana, que Europa está en alerta, o sea, como que vuelve a suceder una película o vuelve a verse una película como la del año pasado, ¿no? O algo similar, ¿o estoy equivocado? No, sí, yo creo que hay diferencias. A ver. En primer lugar, cuando llegó, para nosotros sería el cuarto pico ¿no? El tercer pico, que nosotros en el Reino Unido lo experimentamos antes, fue en mayo cuando llegó la variante Delta, y llegó porque no se cerró la frontera, se demoró 10 días en cerrar la frontera, y ingresaron 1.000 casos positivos, entre 500 y 1.000 positivos con la frontera abierta de la India. Eso fue el responsable de que en el mes de mayo comenzaron a surgir los casos y pasaron de ser 1.500, 2.000 a ser 15.000 al mes siguiente en enero. Ahora se aprendió. Entonces ahora, el 24 de noviembre, se identificó esta variante y el mismo día ya se cerraron fronteras con países de África. Inmediatamente se pusieron aislamiento de 10 días, que antes había sido ahora fue de 10 días en los hoteles, pagado por el pasajero, a cualquier pasajero que venga de África, de estos países, aun con PCR negativa, 10 días de aislamiento, vigilado en un hotel. Se ha incrementado la vacunación muchísimo más. Se ha pasado en el Reino Unido a dar las terceras dosis a todos los que tienen más de 18 años. Se espera que para fines de enero todos los demás de 18 años ya tengan la tercera dosis. Es decir, se volvió al barbijo obligatorio que se había liberado el 19 de julio. Es decir, que se aprendió, se tomaron las medidas con la agilidad que se requiere más rápidamente, y medidas que son de protección como el barbijo y la PCR de los que ingresan, etcétera, y además la protección bajo la tercera dosis de la vacunación. Se le va a dar una segunda dosis a los adolescentes que se había optado por dar una sola dosis, ahora se les va a dar la segunda a los 3 meses de la primera, es decir que se espera que se pueda aminorar un poco el efecto de esta variante Omicron. Ahora, esta variante surge de Sudáfrica, esto es así, ¿no, Marta? No es de Sudáfrica. Esta variante se identifica en Sudáfrica en una muestra, una doctora de Sudáfrica, que es la doctora Coetzee, que es además, vive en la zona de Johannesburg, pero además es presidenta del Colegio de Médicos de Sudáfrica. Ella observó que había muchos pacientes que se estaban presentando con síntomas, sobre todo de debilidad, de cansancio, de un poco de tos, un poco de fiebre, y que no tenían anosmia. Y ella supuso que habría una nueva variante. Entonces, se hicieron los análisis genómicos, se identificó esta nueva variante con 50 mutaciones y se la rastreó a otro país, a Botsuana.
que es un país lindero con Sudáfrica, en la zona del norte, o sea, en la zona que linda con la zona de Johannesburg y Pretoria, y ahí en una muestra del 9 de noviembre se la aísla. Pero información que sale ayer publicada en el diario Guardian de acá de Londres indican que muestras de octubre de Nigeria ya contendrían la variante, por lo cual, bueno, algunos dicen que podría ser de antes del 9 de noviembre, cosa que, bueno, es difícil porque África es un continente que los países en general están muy mal vacunados, no vacunados, y tampoco hay análisis de muestreos y análisis genómicos suficientes. Iba dirigida a ese lugar, ¿no? Precisamente, si tiene que ver con la poca vacunación, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado desde que comenzó la pandemia que es, bueno, cuando esté cubierto el 70% de la población, se consigue o se obtiene la inmunidad de rebaño. Cuando no ocurre esto, sigue circulando el virus y sigue mutando, ¿no? Marta, esto es así, digo, para ponerlo en el llano y explicarlo llanamente para la gente que lo está viendo en su casa. Lamentablemente, los países con acceso a las vacunas, los países occidentales con más dinero, pensaron en ellos. Entonces, eso hizo que, bueno, los países se aprovisionaran comprando como Canadá 7 dosis por adelantado, Israel las dosis de la vacuna a más de lo que la vacuna sale, etcétera, etcétera. Entonces África, que no tiene dinero para comprar vacunas, y otros países, ¿no?, del sudeste asiático, pero bueno, en este caso África, todo el continente, se pidió a la Fundación Gavi 2.000 millones de dosis de vacunas, inversiones del Banco Mundial, inversiones de la Organización Mundial de la Salud, de la Universidad de Oxford, de la Fundación Bill y Melinda Gates, no se consiguió. Entonces, lamentablemente, África tiene menos del 10% de su población vacunada con alguna dosis. Hay muchos países como Chad y otros que tienen el 0.4%. Entonces, esto era algo evitable si hubiera habido una distribución más equitativa de las vacunas. Las vacunas se distribuyeron de acuerdo a quién las pudo pagar, no de acuerdo a quién las necesitaba. Entonces, vos a veces me habrás escuchado hablar de la vacunación en los niños. Y yo digo, bueno, los niños sí, está ABC por qué vacunarlos, pero también un niño tiene una posibilidad de morir de 2 en 1 millón de niños. Pero una persona en África no vacunada de 75 años o de 70 años tiene una posibilidad de morir de 1 en 8. Entonces hay que ser equitativos, no en los países, sino en el mundo. Acá nos salvamos todos. No cuenta el 75% en un país, cuenta el 75% en el mundo. ¿Y qué pasa con las variantes? Las variantes siempre han surgido en los lugares donde no había vacunaciones o cuando no había vacunación. Por ejemplo, la variante alfa o la variante G, que surgieron antes de la vacuna, la G en Europa, la alfa en el Reino Unido, surgió antes de la vacuna, cuando había muchos contagios, y una de estas, una infección llega a una persona debilitada, con un sistema inmune debilitado, a lo mejor porque tiene una vulnerabilidad, a lo mejor porque es una persona mayor, y genera una alta carga viral con un sistema inmune que le ofrece poca contención, que no lo lucha porque está debilitado, y esto hace que el virus se reproduzca mucho en esa persona, en ese paciente. Cuando se reproduce mucho, origina muchos virus fallados, porque la maquinaria de reproducción viral es una maquinaria en el SARS-CoV-2 que tiene muchas fallas, genera muchas fallas. Esas fallas son las mutaciones. Puede ser que le resulte perjudicial al virus y no prospere, no pueda continuar multiplicándose esa nueva mutación, o puede ser que le resulte beneficioso al virus y se haga, en general, se ha ido haciendo un virus más contagioso porque las mutaciones le han facilitado el ingreso a las células del paciente o del huésped a través de los receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, que se llama ACE2, y es así que la variante Manaus surgió en Brasil, la variante andina surgió en Perú, la variante beta en Sudáfrica y la variante esta Omicron ahora podría haber sido en Botsuana, pero evidentemente fue en África. Es decir, que es muy importante para proteger al mundo vacunar. Por eso yo lo que estoy pidiendo o sugiriendo que sería una buena idea es
las vacunas tienen que ser modificadas. Ya sabemos que van a tardar 100 días como mínimo en ser solamente modificadas, testeadas en un grupito chiquito y aprobadas, y de ahí comercializadas. Es decir, que cuando el año que viene estemos hablando de la cuarta dosis, esa cuarta dosis va a ser la vacuna modificada, ¿no? Entonces, todas estas vacunas que hay en exceso en muchos países, incluyendo Argentina, deberían ser compartidas con África, porque África, de acá a que esté la vacuna modificada o a que puedan recibir sus dosis, que se había estimado que podría estar vacunada para el 2023, esta oportunidad puede volver a surgir para el virus en África. Este mismo virus, Omicron, que se está transmitiendo tanto, puede en realidad volver a mutar en otro paciente no vacunado en África y dar una variante aún mucho más agresiva. Marta, ¿esta variante es letal? No. Bueno, obviamente seguro tiene una letalidad tienen todas, no se sabe si es más letal que antes. Hay muchos, estoy escuchando mucho que la desmerecen. ¿Las qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo? Dicen, bueno, que la desmerecen diciendo, bueno, los síntomas son más leves, incluso, sí, yo también pienso, podría ser que fuera una infección más transmisible y más leve y que ayude a desplazar a la variante Delta, que a lo mejor podría tener mayor letalidad, pero hay algo que tener en cuenta. Las internaciones en Sudáfrica ya aumentaron muchísimo. Las muertes no. Pero las muertes siguen en general 2 a 3 semanas después de las internaciones, o sea que a lo mejor está por verse todavía. Pero además hay que tener en cuenta que África no tiene un nivel de vida, una expectativa de vida alta, precisamente por la pobreza, ¿no es cierto? Entonces es muy importante considerar que a lo mejor estas personas que se han infectado con Omicron a lo mejor no tiene una letalidad más alta en África porque es población más joven, pero ese mismo virus en Japón, donde hay población anciana, o en Europa, donde hay población mucho más anciana, o hay más población anciana, tenga un efecto diferente. Así que por eso debemos esperar estas 2 semanas que van a tardar los estudios para poder dar más especificaciones. Mientras tanto, la recomendación es estar alerta, no entrar en pánico y hacer un plan de contención del virus, con distanciamientos, con medidas y con uso de barbijos y con vacunas. Marta, pero eso lo decís ¿para quién? ¿Para Europa? ¿O lo decís para todo el mundo? ¿Lo decís para Argentina también? También para Argentina. De hecho, bueno, ya cambiaron las medidas en Europa, ¿no? Si uno viene de un país de África, ya te dije, se tiene que 10 días en un hotel aislado. Pero, por ejemplo, si uno viene de Europa, vacunado con las 2 dosis, uno llega al Reino Unido, tiene que quedarse 2 días en la casa y al segundo día hacerse una PCR. O sea, es una medida que no estaba, que se ha incluido ahora y que me parece bien, porque lo que yo no creo que vaya a pasar es que volvamos a una cuarentena interminable como fue el año pasado. Estricta, sí, claro. No lo resiste. El mundo no lo resiste, desde la salud mental y desde la economía. Las economías de todos los países están muy afectadas. El mundo va a entrar en una gran depresión después de esto, depresión económica. Se estima que va a ser para Europa igual o mayor que después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos ya aumentaron las tasas de intereses esto se estima que va a ser, no va a ser inmediato su solución, va a durar un tiempo. ¿Cuándo termina esto, Marta? Bueno, esto termina cuando 2/3 partes del mundo estén vacunadas. Si bien se había dicho para el 2022, ahora el G7, cuando se reunió hace un par de meses, prometió que va a ser para el 2023, cuando 2/3 partes del mundo estén vacunados. Ojalá que con esto del Omicron las potencias realmente analicen la importancia que es vacunar a África para terminar con esta pandemia. África y otros países que no cuentan con vacunas. Sí, que están sumergidos en la pobreza, un poco lo que vos describías recién, ¿no? Esta cuestión de la igualdad, ¿no? De empezar a pensar un poco en el otro también, que en definitiva pensar en el otro es pensar en mí, porque estamos todos agarrados de la mano, aunque no parezca, ¿no? Sí, es que es lo que yo digo, aunque sea por egoísmo,
me gustaría que ayudaran a estos países, porque los países más ricos, para salvarse ellos, tienen que salvar al otro. Porque la OMS lo dijo muy claramente el 24 de mayo, cuando hizo unas declaraciones que yo las he tomado y las repito, y es, nadie se salva solo, nos salvamos todos juntos, ¿no? Lamentablemente es así. Ahora, recién veía también, bueno, en Francia ya hay un caso, en Italia cerraron los aeropuertos. ¿Cómo crees que pueda llegar? En Sudamérica. ¿Cómo se entrecortó? ¿Cómo, Marta? En Sudamérica también hay. En Brasil hay 3 casos, anoche había 3 casos, a lo mejor ahora hay más. En Perú no detectó ningún caso, pero, oh casualidad, ayer llegó el segundo caso a Japón, que era casualmente un pasajero que venía de Perú. Así que Perú está y encima ni siquiera estaba detectado, y esa persona ha tenido contacto con otros, así que esto es cuestión de días, ¿no? Me parece que llegue a otros países de Latinoamérica, y Argentina, ¿por qué no? O sea, por eso el mejor plan es prepararse, hay que hacer un plan de acción, y bueno, y en este caso, obviamente, mensaje de responsabilidad para la gente, que todos se cuiden, que usen el barbijo, que mantengan este distanciamiento social, sobre todo ahora en las fiestas, y bueno, y que por favor se vacunen. Es muy importante la segunda dosis, es muy importante la tercera dosis, porque bueno, estas vacunas seguramente van a ser menos eficaces, pero piensan que igual van a dar cierta protección para la enfermedad grave y la muerte, y además es lo único que tenemos. Mientras se diseñan las nuevas vacunas, es lo que hay. ¿Sabes qué? Hace un rato estuve con una amiga que le iba a llevar a vacunar a su hija, ¿no? A su hija chica. Y me decía, estoy angustiada porque la verdad no sé si llevarla a vacunar, porque me dijeron o escuché. ¿Viste cómo es esto también? Hay mucho teléfono descompuesto, por eso siempre está bueno recurrir a gente que sabe, como vos y como otros y otras, porque si no hay mucho teléfono descompuesto, gente que habla por cosas que escuchó, que dijeron, y ella tenía miedo de vacunar a su hija porque había escuchado, como te decía, que podía generarle infertilidad o que cuando sea grande... Bueno, por eso está bueno también, te lo juro que lo escuché recién porque es de una persona conocida, digo, esto es una aberración lo que está diciendo, ¿no? Sí, mira, yo también escuché que el Omicron nuevo tiene mezcla con el VIH. No, son fake news. Bueno, las vacunas, en primer lugar, para cualquier edad, pueden producir efectos secundarios, por supuesto. Johnson & Johnson o AstraZeneca pueden producir trombosis, Pfizer o Moderna pueden producir, sobre todo después de la segunda dosis, en un porcentaje muy bajito, miocarditis en los niños o en gente joven. Ahora, sí puede haber reacciones anafilácticas. Como cualquier vacuna. ¿Cómo? Lo que pasa es que las complicaciones de las vacunas son 10 veces menos frecuentes que las complicaciones si esa misma persona tuviera la enfermedad. Es decir, el riesgo-beneficio es por la vacuna. Hay que saber que sí, por supuesto, puede haber reacciones adversas que ahora se conocen más o menos. No hay riesgos de infertilidad, no hay riesgos de que te van a poner un microchip para investigarte, sí, a ver a dónde vas, o que te van a cambiar el ADN. No. Lo que uno tiene también que saber es que son vacunas todas aprobadas de emergencia. Es decir, las vacunas siempre tardaron 10 años en producirse. La que menos había tardado era la vacuna de las paperas. Bueno, pero estamos en una situación de pandemia, en donde hay que ver cuál es el riesgo-beneficio. Y yo a veces en mis charlas muestro una tabla que tengo, que es de la BBC en realidad, que a medida que uno es más chiquito, el beneficio de la vacuna para proteger de la enfermedad grave o la muerte es menor, porque los niños se mueren 2 por cada 1.000.000 de niños. Y en cambio, a medida que uno va creciendo y haciéndose mayor y más adulto, el riesgo va aumentando. El riesgo de morir, por ejemplo, para 75 años, es de 1 en 8, para los 40, la década de los 40 es de 1 en 1.000. Entonces ahí es donde se nota más el beneficio de la vacuna. Es decir, y es una situación de contexto, porque Argentina en este momento tiene poco número de casos, hay poca transmisión viral,
y está bien vacunar a los niños. Lo que pasa es que sería más eficiente la vacuna si se administrara, si no cambia la situación y no aumentan significativamente el número de casos, sería más eficiente vacunar a los niños antes del comienzo de las clases. ¿Por qué? Porque la vacuna va a tener más eficacia, porque ahí es cuando van a empezar el número de casos y porque ahí es donde con la vacuna se va a proteger que los chicos no falten a la escuela. Es decir, que bueno, es un montón de consideraciones para hacer. En este país, en el Reino Unido, todavía no está aprobada la vacuna para los niños. Estoy esperando que se apruebe porque realmente en este momento es una necesidad, porque hay muchos casos, hay unos 50.000 casos diarios, 45.000 casos diarios. Los niños, como te digo, se han muerto acá, que hay 12 millones de niños, se murieron 25, de los cuales 22 tenían condiciones predisponentes y solamente 3 eran niños sanos que hicieron este síndrome de shock que se relaciona con el post-COVID, ¿no? O sea, es bajísimo. Se murieron 3 niños sanos en 12 millones de niños. Una tragedia para esos 3, pero en realidad es muy bajo. Entonces ahí es donde vos tenés que valorar como país. ¿Vacuno a mis niños o vacuno al África? Y doy estas vacunas y eso es parte de la equidad. Y esa es desde la salud pública, lo que creo que hay que tener en cuenta. Es cuál es el momento óptimo para vacunar, a qué población, etcétera, etcétera. Pero lo que no tengan miedo, no cambia ni la fertilidad, ni los genes, ni son espías. Está buenísimo escucharte y que lo digas, porque la verdad que a mí me llamó también poderosamente la atención. Para ir cerrando y agradecerte, por supuesto, este contacto también, como siempre, quiero saber puntualmente, me voy a poner como conejillo de indias, yo ya me di las 2 vacunas, Sinopharm, para darme la tercera dosis, ¿cuándo sería el tiempo ideal? Porque me parece que te escuché decir en alguna entrevista que tenía que estar dentro de los 5 o 6 meses. ¿Esto es así? Sí, mira, la vacuna de Sinopharm a los 4 meses, tanto en Turquía como en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, vieron que a los 4 meses encontraron un aumento del número de casos, y esto era porque la eficiencia de la vacuna Sinopharm es buena pero corta, y entonces a los 4 o 5 meses tuvieron que dar un refuerzo, la tercera dosis. Así que si vos tenés Sinopharm, a los 5 meses puede ser a los 4, es decir, a los 5 meses, pero si estás en un momento de pandemia como está en el Reino Unido, se adelanta y a lo mejor es a los 4. Claro. Y para todas las demás vacunas es a los 6 meses, pero puede ser a los 5. De hecho, acá se le están dando a los 6 meses de la segunda dosis. Y una de las consideraciones uno de los cambios es que van a darle la vacuna a todos los niños, a todas las personas de más de 18 años, y posiblemente la van a adelantar a los 5 meses. Y además de eso, a aquellas personas que tienen una inmunodeficiencia o que tienen un trasplante de órgano, etcétera, le van a dar la 4ª dosis, que va a ser a los 3 meses de la tercera dosis. Es decir, la eficacia de la vacuna cae del 90% para la variante Delta, ¿no? Del 90% para la variante Delta, para Pfizer, de proteger la enfermedad grave y la muerte, al 47% a los 5 meses. Y de ahí sigue cayendo. Por eso es importante que ahora, ¿qué va a ser el esquema de vacunación completo? No es tener las 2 dosis, es tener las 2 dosis y la tercera dosis si te corresponde. Y luego va a ser la 4ª dosis. Claro, y la tercera dosis en tiempo y forma, digamos. O sea, uno lo evalúa y lo veo desde este costado, ¿no? Porque decía yo, me puse de ejemplo porque te lo digo porque me pasa a mí, pero hay mucha gente en la misma situación. Acá la Sinopharm se ha dado mucho, sobre todo en Capital Federal. Pensando, digo, en lo que se viene, que es el verano, en lugares a donde seguramente, si bien el clima ayuda, pero no deja de haber seguramente reunión de muchísima gente, en la costa, el veraneo, todo eso. Digo, esto no sería bueno tal vez si no llegan a dar la tercera dosis, ¿no? Lo ideal sería ya viajar o estar con la tercera dosis encima. Sí, sin ninguna duda, y eso es parte. Hay que estar preparados. Marta, clarísima. Estar preparados y tener a la población bien vacunada. Clarísima como siempre, pasa rapidísimo cada vez que hablamos, así que te lo agradezco de todo corazón y estamos charlando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y cuídense. Gracias, Marta Cohen, ahí pasaba, como siempre, clarísima, teníamos ganas de escucharla, hacía bastante que no hablábamos con ella, fue una semana en donde
tomó mucha fuerza esta variante Omicron y bueno, queríamos saber y nada mejor que poder hablar con Marta. Dicho todo esto, nos reencontramos dentro de 7 días. ¿Les parece? Un abrazo grande. Chao.